los brazos de mi Padre, escucho decir, mi hijo eres tú. Cántalo al rey. El día de hoy el tema que quiero compartir con ustedes, le puse por nombre, ahorita lo van a poner en la pantalla, el peor trato de la historia. Y es curiosa la forma en la que empecé a desarrollar este mensaje, porque fue a raíz de una canción que cantábamos mucho en la iglesia cuando yo era niña. Recuerdo mucho esta canción. Honestamente no entendía mucho así la canción, pero me gustaba mucho porque hacíamos como una coreografía. Les voy a decir cómo iba, a ver si algunos de la vieja escuela se acuerdan. Esta canción empezaba diciendo: fui al campamento enemigo. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? Siento que soy la única de la vieja escuela, pero no, veo varios. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, los de ese tiempo, ¿no? Bueno, a los que obviamente no saben de qué canción hablo, es una canción que empieza diciendo: fui al campamento enemigo y recuperé lo que Satán me robó, ¿no? Y hacíamos una coreografía, efectivamente, todos caminábamos de este lado y luego hacíamos como que jalábamos algo, y yo no entendía ni qué nos había robado, ni qué estábamos recuperando, pero yo estaba emocionadísima, ¿no? Entonces el otro día me acordé de esta canción y le empecé a preguntar a mi papá: oye, ¿cómo iba esta canción? ¿Qué decía, no? Y empezamos como que no, decía esto, no, decía aquello. Y en una de las partes, o sea, como que me quedé ahí pensando demasiado, y es en la parte en donde dice: y recuperé lo que Satán me robó, ¿no? Esa parte fue como que, eso me llamó la atención como para algo. Y sí, o sea, a partir de ahí como que empecé a desarrollar el tema que hoy les quiero compartir. Porque obviamente me puse a pensar en que hay muchas cosas que el diablo me ha robado. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que hay algo que el diablo te haya robado? ¿Sí? No están convencidos. La realidad es que sí, hermanos. La Biblia habla de que uno de los principales objetivos del diablo para con tu vida y para con mi vida es robar. Dice que él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y lo hace muy frecuentemente a través del robo, porque es una de las formas más constantes. Y a través del robo nos destruye, y hasta a través del robo nos mata. Entonces sí, la realidad es que el diablo quiere robarnos. Ahora, ¿qué es lo que nos roba o qué es lo que quiere robarnos? ¿Qué le parece atractivo al diablo en nuestra vida como para decir quiero robar eso? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, tu economía, ¿no? Por ejemplo, tu matrimonio. Por ejemplo, el amor en tu familia, tus proyectos, tu negocio, tu trabajo, tu ministerio. Todas esas cosas son cosas atractivas en tu vida para el diablo. Son cosas en las que él pone la mira, porque son cosas que Dios nos ha dado y que de alguna manera nos hacen felices, nos dan gozo, nos dan alegría. Entonces todas esas cosas vamos a decir que son robables para el diablo, ¿no? Ahora, ¿cómo nos roba esas cosas? ¿Acaso es que, no sé, viene por la noche y se mete a tu casa cuando estás durmiendo y abre el cajón de tu buró y saca, no sé, tu economía, ¿no? Y se echa a correr, nadie lo vio. Y al otro día de la nada, despiertas y ya todas tus tarjetas de crédito saturadas, te empiezan a llamar de los bancos, de Coppel. ¿Funciona así, hermano? Es así como el diablo nos roba, se mete en nuestras casas por la noche como los ladrones cuando no nos damos cuenta. No, ¿verdad? No es como que de la nada agarre del buró, no sé, el amor en tu familia o el amor a tu esposo o a tu esposa y de pronto, ¡pam!, ya al otro día, pues quién sabe por qué ya no me gusta, quién sabe por qué ya no lo amo, ¿no? La verdad es que no es así. La forma en la que el diablo nos roba todas esas cosas que mencionamos, la favorita es a través del pecado. ¿Y sabes por qué le encanta robarnos a través del pecado? Porque a través del pecado nos hace parte de ese robo. Cuando nosotros somos parte de esto, pasamos de ser las víctimas de un robo a ser cómplices. Entonces podríamos decir que ya no se trata tanto de un robo, sino más bien de un trato. Y vamos a ir aterrizando esto en una historia. ¿No sirve la pantalla? Bueno, ahorita vemos qué hacemos, no se preocupen. La historia en la que quiero basar esta introducción que te di es una historia muy conocida. Yo sé que ya te vas imaginando cuál. Y sabes, creo que Dios nos ha hablado mucho
últimamente acerca de esta historia. Hace no mucho el pastor dio un tema sobre esto, Iván igual dio una predicación sobre esta historia o basada en esta historia. Apenas que vino nuestro invitado Mike, igual mencionó varias cosas de esta historia. Incluso no sé si recuerden que pasaron los niños a hacer algunas presentaciones. Uno de los grupos, o uno de los grupos de niños, cantó la canción de Adán y Eva. No, por cierto, cantaron bien bonito. Mi sobrina cantó bien bonito. Tenía que decirlo, estoy muy orgullosa. Pero el asunto es que Dios ha sido muy reiterativo en el tema de esta historia. Él ha sido muy insistente, particularmente aquí en casa con Cordero y León, y cuando Dios hace eso es porque Dios tiene algo personal con nosotros, y yo creo que Dios tiene algo personal con Cordero y León, y que esa es la razón por la cual Él quiere que estudiemos y saquemos más y más, particularmente esta historia. Y lo hermoso es que cuando Dios nos habla a través de una misma historia, nunca lo hace igual, siempre trae algo nuevo, siempre trae algo fresco, y yo estoy segura de que hoy va a ser así. Amén. Entonces vamos a empezar con la historia, y como es una historia que ya hemos estudiado, como comentaba, no la vamos a leer de corrido, pero vamos a ir viendo algunos versículos clave, ¿va? El contexto tú y yo lo conocemos. En el principio Dios creó la tierra, Dios creó todo lo que conocemos, y Dios creó a Adán y Eva. Amén. En Génesis 2:8, si me pueden acompañar a su Biblia, por favor. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado, ¿no? Entonces nos empieza hablando de un lugar que en la Biblia lo menciona como el Edén. Si tú lees completo el capítulo de este lugar, nos está hablando de que era un lugar muy hermoso. Yo sé que todos aquí han ido a lugares muy bonitos, toda la creación es bonita, ¿no? Pero hay lugares en particular que tú vas y dices, wow, o sea, ¿no? A cascadas, a ríos, a montañas, cuando llegas a subir un cerro, cuando llegas a ir al mar, no sé, hay pueblitos hermosos. Todos esos lugares son lugares que nosotros provocan un sentimiento de decir, wow, este nivel de belleza está por encima de, ¿no? Entonces yo quiero imaginarme que el Edén era mucho, mucho más hermoso, que era un lugar preparado y diseñado por Dios de una forma perfecta, de una forma increíble, ¿no? De hecho, más adelante sí dice, había muchísimos árboles, y estos árboles tenían frutas deliciosas, y había, yo creo que de todo lo que nos podemos imaginar, que a lo mejor hoy en día pues ya ni siquiera está accesible a nosotros. Entonces este era un lugar hermoso, y dice que Dios pone ahí a Adán y pone a Eva, ¿no? Primero a Adán, posteriormente a Eva, y les entrega este lugar, les entrega las cosas y les da la libertad de disponer de todo lo que había en ese lugar. Entonces vamos a decir que a Adán y Eva les entrega este lugar para que lo cuiden, para que lo administren, pero también para que lo disfruten. Amén. Y de la misma manera, a ti y a mí, Dios nos ha entregado cosas, nos ha entregado personas, nos ha entregado cosas hermosas para que las cuidemos, para que las administremos, pero muy en especial también Dios nos las dio para que las disfrutemos. Amén. Ahora vamos a trasladar, a volver a la historia, porque aquí es donde ya entra el asunto interesante. Y ya nos empieza a hablar del antagonista de esta historia, que en este caso lo describe como una serpiente, que vendría a ser ¿quién? El diablo, Satanás. Entonces en Génesis 3:1, si vamos a la Biblia, en esta versión dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, ¿no? En nivel cronológico de la Biblia, hablando de Génesis, Éxodo, esta es la primera vez que se menciona a Satanás. No es el origen se nos explica más adelante, pero la primera cosa que la Biblia nos dice acerca de Satanás es que es astuta, ¿va? Y esto sí me impactó, porque digo, bien la Biblia pudo haber dicho era mala o daba miedo, pero no, decide decirnos y advertirnos que la serpiente era astuta. ¿Y qué hace alguien astuto? Es alguien que siempre tiene una estrategia, es alguien que no hace las cosas por hacer,
es alguien que siempre va a pensar el paso que va a dar y por qué lo va a dar de esa manera, ¿no? Entonces aquí la Biblia nos está dando una premisa de cómo va a ser la característica del diablo en toda la Biblia, en toda la historia y hasta nuestros días. Cómo funciona y bajo qué se mueve esta estrategia del diablo, ¿no? Entonces dice que la serpiente era astuta. Y más adelantito en la historia nos cuenta que estando un día Adán y Eva en el paraíso, normal, tranqui, se aparece la serpiente, casual, ¿no? Y vamos a leer el versículo. El versículo sigue siendo versículo 1. Dice en esta versión que se acerca a Adán y a Eva y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Yo no sé a ti, pero a mí se me hace muy similar esta pregunta. De pronto llega a haber personas que se nos acercan, ¿no? Y dicen, oye, ¿a poco sí es verdad que allá en Cordero pues, les prohíben hartas cosas, ¿no? Vamos a empezar con que esto era una mentira. Pero él llega así como que sigilosamente, casual, como que yo no sé nada, vamos a ver qué me dice. Y le dice, ¿es verdad que Dios les ha prohibido todo? En ese momento Eva le responde y le dice, no, solamente nos ha prohibido un solo árbol. De todo lo demás podemos comer. Y aquí es donde está la primera forma o lo primero que genera la primera forma en la que se mueve el diablo para que nosotros caigamos en el pecado. Y esa forma es que antes de hablarnos del pecado nos habla de Dios. Si te das cuenta, el primer paso que la serpiente hace no es llegar con Eva y decirle, oye, mira, te tengo una manzana, ¿por qué no te la comes? No, Satanás prepara el terreno y empieza hablándole de Dios, ¿no? Para que nosotros caigamos en el pecado. Muchas veces el diablo ni siquiera nos va a hablar del pecado al principio. La primera cosa que él va a hacer es hablarnos de tu Dios, de nuestro Dios. Y va a decirnos algo así. En esta versión dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Eva le dice a la serpiente, no, sí podemos comer de todos los árboles, solamente hay uno que Dios nos dijo que no comiéramos, porque si lo comíamos íbamos a morir. Y el diablo le dice, no es cierto, no es cierto. ¿Qué es lo que el diablo le estaba diciendo a la serpiente mucho antes de hablarle del pecado? Le estaba diciendo, no es cierto, tu Dios es malo, tu Dios te está engañando, tu Dios te está prohibiendo esto, tu Dios te está privando de que tú seas esto. Dios no quiere que seas como Él. Dios no quiere que disfrutes algo mucho mejor de lo que Él te ha dado. Y bajo esta premisa es que también muchas veces, o la mayoría de las veces, llega a nuestra vida ese ataque y esa forma sutil de decir, no es cierto. Tal vez las cosas que Dios me dio, pues no son tan buenas, ¿no? Y la primer arma, y es un arma bien peligrosa y poderosa, porque al final de cuentas le dio un resultado, es hacerte dudar de tu Dios, hacernos dudar de lo que Dios nos ha dado, de que lo que Dios nos ha dado es bueno, de que lo que Dios nos ha dado es justo lo que necesitamos, que no necesitamos más. Entonces la primera cosa que la serpiente hace es decir, no es cierto, tu Dios te está privando de muchas cosas que tú no conoces, tu Dios te está prohibiendo, tu Dios no quiere que disfrutes eso. ¿Vamos bien? Esa es la primera. Y la segunda es, ahora sí, el diablo va a hablar del pecado como tal. Yo traje aquí, ya se me atoró, una manzana. Quiero aclarar esto, la Biblia no nos dice que fue una manzana, ¿ven? ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que fue un fruto, ¿no? Por cuestiones de practicidad y porque quiero dar algunos ejemplos, yo voy a decir que era una manzana, ¿no? Te puedes imaginar tú la fruta que tú quieras, una sandía, un melón, una papaya, melocotón, lo que tú quieras. Si la Biblia no nos está especificando qué es porque no es relevante, es porque no va a cambiar en nada lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Así que bueno, para mí era una manzana. Como voy a dar algunos ejemplos, pues no podía tener una sandía, ¿no? Iba a ser aquí medio incómodo. Entonces vamos a usar a la manzana como la representación del pecado. ¿Qué es el pecado? Se nos habla muchísimo de pecado, se nos dice que no debemos de pecar, que a Dios no le agrada que pequemos, etc. Pero ¿qué es el pecado? Aquí en Génesis nos los explica tan fácil como que el pecado es todo aquello que Dios dice que no hagamos, ¿no?
En esta historia, Dios le dice a Adán y Eva, no coman del fruto. Entonces, al comer del fruto, al comer de la manzana, lo que ellos hacen es pecar, ¿no? Entonces el pecado es hacer o ir en contra de todo lo que Dios ha dicho. ¿Amén? Entonces aquí está el pecado. Ahora sí le toca al diablo hablar de esta frutita. Ahora sí le toca, ya saben, echarle verbo para convencer a Adán y a Eva. Pero hay otra cosa bien curiosa y que aquí también es bien estratégico el enemigo. Porque el diablo le habla a Eva de la manzana sin hablarle de la manzana. Vamos a leer lo que dice la Biblia. El 5 dice, en el 4 vemos que le dice, no es cierto, no van a morir. Y posteriormente le dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Amén. ¿En qué momento ahí el diablo hizo alguna mención sobre el sabor de la manzana? Nunca. El diablo nunca dijo, ay, mira, está bien rojita, está brillosita, se ve súper dulce, se ve deliciosa, ándele, llévele, ¿no? No le dijo eso. Nunca trató de convencerla con el simple hecho de la manzana. El diablo se fue más allá y le dio un valor adicional, pero falso. ¿Qué es lo que le dice? Vas a ser como Dios. No le dice, cómete esa manzana porque está bien buena. Cómetela esta manzana, mira, te la preparas así y está. No, él le dice, cómete esta manzana porque entonces vas a ser como Dios. Y de la misma forma a nosotros nos presenta la manzana, el pecado. El diablo siempre va a hacer énfasis no tanto en el hacer, sino en lo que tú vas a hacer si cometes ese pecado, en cómo las personas te van a ver, en la posición que tú vas a obtener. Entonces él dice, ándale, mira, pues comete la manzana, vas a ser como Dios. Anda, mira, roba ese dinero, vas a tener esta posición. Anda, mira, comete ese fraude, vas a hacer esto. Anda, y así con todos y cada uno de los pecados. El diablo nos habla del pecado y nos presenta el pecado sin hablarnos del pecado en sí mismo. Amén. Entonces sí se dan cuenta que es como que toda una estrategia. Ahora sí, vamos a ir al versículo 6. Dice, ay, se me mueve aquí. Dice la palabra. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. No sé si alguien tenga la versión en la que dice, empieza diciendo, la mujer quedó convencida. No sé si lo empieza diciendo. ¿Cómo dice? La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Amén. Esa versión me gusta mucho porque enfatiza y empieza diciendo, esos dos pasos que podemos decir, ay, qué sencillos, qué facilitos. Esos dos pasos lograron que la mujer quedara convencida. Dice, la mujer quedó convencida. Ahora vamos a ver qué análisis de la situación hizo Eva para quedar convencida. Dice la Biblia en el versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. La versión que él me leyó dice que era... perfecto. Dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía, ¿qué? Delicioso. Cuando Eva hace el análisis de la situación, Eva sí dice, el fruto está hermoso, el fruto se me antoja, se ve que está bien bueno. ¿Por qué? Porque si el diablo nunca lo utilizó como una arma o una herramienta. Pues esto pasó porque en el momento de la primer gran mentira que hace Satanás y le dice, tu Dios no es bueno, tu Dios no quiere lo bueno para ti, tu Dios te está privando de cosas, todo esto que Dios te dio, eso no es nada, Él te puede dar cosas mejores y no te las está dando, tu Dios es malo. Desde el momento en el que Eva deja que esa mentira entre, su corazón menosprecia las cosas de Dios. Sus ojos, sus sentidos humanos que estaban concentrados en Dios y en las cosas que tenía en el Edén, en ese momento esos sentidos humanos pasan a estar completamente receptivos y vulnerables a cualquier otra cosa de Dios, a cualquier otra cosa que sea presentada. Entonces la estrategia ahí
del diablo es distraer tus sentidos, distraer tu atención de las cosas de Dios, de las cosas hermosas que Dios nos ha dado para cuidar y para disfrutar. Las menospreciamos en nuestro corazón y entonces nuestros sentidos quedan completamente expuestos. Y cualquier otra cosa que no sea presentada la vamos a tomar, porque estamos menospreciando lo que ya teníamos y decimos, pues vamos a ver si esto es mejor, ¿no? Entonces la estrategia del diablo es preparar ese terreno para que de pronto él llegue, te ponga la manzana y ni siquiera te diga a qué vas a ver la manzana. Nuestros propios deseos, nuestros propios ojos van a ver y van a decir, esta manzana se ve bien buena. El versículo 7 me encanta porque dice lo siguiente: en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. En otra versión también dice al instante. Al instante. Aquí ya nos está hablando del momento en el que Eva ya había comido ese fruto, ¿no? Eva ya probó y, sabes, muy probablemente sí disfrutó ese fruto, ¿no? Porque si no la Biblia hubiera dicho lo contrario. Lo más seguro es que sí estaba dulce, que sí estaba deliciosa. Pero fue tan rápido que la Biblia ni siquiera se tomó el tiempo de describirnos cómo disfrutaron esa manzana. La Biblia no nos dice, no, pues la agarraron, la hicieron en cuadritos, una ensalada de manzana, como las de Navidad, ¿no? Están bien buenas. O no sé, a lo mejor con tajín. O sea, la Biblia nunca nos dice cómo la disfrutaron. Simplemente dice, comieron y al instante se dieron cuenta. Al instante abrieron sus ojos. Al instante terminó ese placer que a lo mejor sí era cierto, sí estaba buena, sí estaba deliciosa, sí era disfrutable. Pero eso se terminó al instante. Y me encanta porque este versículo evidencia lo poco, lo efímero, lo pasajero que es el placer del pecado. Y también dice algo importante: fueron sus ojos abiertos, ¿no? Y cuando abren sus ojos, ellos se dan cuenta de tres cosas. Una, lo que acabamos de mencionar, el placer que obtuvieron fue efímero, fue pasajero, se acabó, lo disfruté, chido, ya, no está. El otro, el valor adicional fue falso, totalmente. No fueron como Dios, en absoluto, fue falso. Y tercero, lo que Dios les había dado, les fue quitado. Porque sabemos las consecuencias del pecado, fue que ellos fueron expulsados. Y todas las cosas hermosas, preciosas, todas las frutas que sí podían comer, todas las frutas que probablemente eran mucho mejores, les fueron quitadas. Y esa es la manera en la que el diablo nos hace parte de ese robo. Que ya no es un robo, ya es un trato. Nosotros cambiamos todo el Edén que Dios nos da por una manzana. Amén. Ahora, no solamente se trata, hermano, de lo que perdemos a causa del pecado, porque está feo perder cosas, ¿verdad? Yo te preguntaba al principio, ¿cuántos les ha sido robado algo? Ya nos dimos cuenta que nosotros muchas veces hemos sido cómplices de esas cosas que perdemos, ¿no? Es feo perder economía a causa del pecado, es feo perder, no sé, un negocio, un proyecto que a lo mejor era muy importante para ti, una relación, la unión de tu familia, todas esas cosas, es horrible perderlas, ¿verdad? Pero no solamente se trata de lo que perdemos a causa del pecado, sino de lo que merecemos a causa del pecado. Y en este caso, Adán y Eva, ¿qué merecían? La muerte. En este caso, tú y yo, ¿qué merecimos? La muerte, ¿no? Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esas tres cosas que les mencioné, ellos dijeron, chale, quedamos como payasos, así igualito que tú y yo cuando cometemos pecado, ¿no? Pero eso es lo de menos. Créeme que hacer el oso es lo de menos, porque esa consecuencia de la muerte también nos alcanzó a ti y a mí. Y sabes, hay una cosa aún peor que la muerte. A veces como que ponemos las desgracias como en escala, ¿no? En la escala de gravedad, y siempre asumimos que la muerte es lo peor, ¿no? Incluso hay una frase que dice, todo tiene solución menos la muerte, algo así, ¿no? Hace alusión a que no te preocupes, mientras no llegue la muerte. Aquí nos dice que ellos merecían la muerte, ¿no? Entonces podemos hablar ya de un nivel mayor, de un nivel alto, de verdaderas consecuencias. Pero eso no fue lo más grave. Lo más grave es que
lo más valioso que perdieron fue a Dios. En ese momento ellos fueron desarraigados de Dios. Dios había creado al hombre, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿no? El propósito que tenía Dios con cada uno de nosotros era que viviéramos eternamente conectados, que su corazón y nuestro corazón estuviera permanentemente unido. Y lo que viene y hace el pecado es romper eso, ¿va? Entonces, lo que nosotros merecíamos era la muerte y haber perdido a Dios eternamente. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, provió una solución para eso. Lo sabemos, ¿verdad? Espero que lo sepamos, hermano. Él provió una esperanza a través de Jesús. A través de Jesús nos dijo: oye, me perdieron, pero me pueden encontrar otra vez. Y tú y yo como creyentes estamos en este punto en el que sabemos que estas manzanas no son buenas, ¿verdad? En el que sabemos que estas manzanas que traen muerte, pecado, destrucción, pérdida, divorcios, enfermedad, muchas consecuencias, ¿no? Y cuando tú y yo llegamos a conocer a Jesús, cuando entendemos y conocemos lo que Jesús hizo en nuestra vida, yo sé y yo espero, ¿verdad?, que todos tengamos ese deseo de decir: ya no quiero comer manzanas, ¿no? Porque una cosa es todas las manzanas que hemos comido en nuestra vida, que muchas veces lo hicimos en ignorancia, ¿no? Porque pues lo hacíamos, ¿no? No veíamos a lo mejor la gravedad de lo que hoy podemos ver y saber qué es. Entonces, en nuestra vida pasada probablemente comimos un montón de manzanas, pero un día entendimos que esas manzanas nos hacían merecer el infierno, nos hacían merecer la muerte, y creímos en Jesús, nos arrepentimos y le dijimos: Dios, perdónanos, te entregamos nuestros pecados. Jesús llevó esos pecados a la cruz, Él murió por nosotros, Él nos perdonó y todo. ¿Amén? ¿Estamos todos en ese punto? Perfecto. Ahora, la intención entonces de cada uno de nosotros es no seguir comiendo manzanas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí la pregunta es importante. ¿Cómo dejamos de comer manzanas en un mundo que está literalmente lleno de manzanas? Literalmente, a donde tú veas hay una oportunidad de pecar. De la forma en la que tú te imaginas, hay una oportunidad de pecar. Hoy en día este dispositivo nos da mil maneras de pecar. Este dispositivo que le prestan a sus hijos y a sus sobrinos. Está abierto el pecado. Las manzanas son cada vez más, y es cada vez más fácil, porque nuestros sentidos se distraen muchas veces. Nuestros sentidos humanos, nuestro corazón, nuestros deseos, muchas veces están desenfocados en lo que Dios quiere y tiene para nosotros, y nos es bien fácil distraernos con manzanas, ¿no? Y sabes, esa pregunta que te hice: ¿cómo dejamos de comer manzanas en un mundo que está lleno de manzanas? Al principio me parece una buena pregunta, pero siento que está un poco mal planteada. Y te voy a decir por qué. Porque esta interrogante también suele ser una de las grandes frustraciones para los cristianos. ¿Por qué? Cuando tú y yo llegamos al Evangelio, cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo mencionamos lo que hemos dicho, nuestro propósito es no comer manzanas. ¿Pero qué crees? Que somos humanos, seguimos siendo humanos, y que llega un momento en el que volvemos a comer manzanas. Sabes, yo digamos que mi conversión real fue a los 17 años, ¿no? Antes pues era cristiana, pero fue más como por el tema de mis papás, y me gustaba mucho la iglesia, siempre me ha gustado muchísimo. Yo un día conocí verdaderamente a Jesús y estuve en ese punto del primer amor. ¿Todos aquí han vivido el primer amor? Amén. No me vas a dejar mentir entonces. Cuando estás enamorado, cuando comprendes cuántas cosas hizo Dios, definitivamente tú quieres darle toda tu vida, ¿no? Y yo estaba en ese punto de decir: Dios, yo tenía 17 años, ¿no? Estaba por entrar a la universidad y demás. Le dije: Dios, no, yo, no puedo creer lo que tú has hecho por mí. Yo estaba enamorada, yo estaba dispuesta a hacer muchas cosas para Dios. Le dije: ten mi vida, ten mi juventud, ten mis talentos, ten todo de mí. Y obviamente uno de mis principales objetivos era no seguir comiendo ciertas manzanas, ¿no? Pero llegó un punto en el que yo me concentré demasiado en no comer esas manzanas, ¿sabes? Y para mí el ser cristiano empezó a ser gravoso. El ser cristiano empezó a ser como que: ay, tengo que levantar
levantarme y luchar contra eso que quiero hacer, pero Dios dice que no lo haga, y voy a la iglesia y el pastor me dice que no hay que hacer esto, pero yo no puedo dejar de hacer esto, y yo lo intento, y de verdad Dios quiero agradarte, y de verdad ya no quiero hacer esto, y Dios, y tal. Y sabes, fue una temporada, gracias a Dios, no muy larga, pero sí en la que me parecía frustrante el querer no pecar, el querer no comerme la manzana, y sin embargo comérmela, ¿no? Y así en un punto como de desesperación le dije a Dios: Dios, ¿en serio de esto se trata ser cristiano? ¿En serio esto es ser cristiano? Un poco frustrada, un poco desesperada, porque Dios, lo he intentado todo, y mira, y esto y tal, y yo bien desesperada, ¿no? Y Dios, yo creo que sí fue como que, a ver, tranquilízate un poquito, vamos a hablar más despacio. Y me dice algo como: ¿y si dejas de mirar tanto a las manzanas y me empiezas a mirar más a mí? ¿Y si dejas de invertir tanto tiempo, dedicación, esfuerzo en no comerte esa manzana y inviertes ese tiempo, dedicación y esfuerzo en conocerme a mí? Creo que sería más fácil. ¿Y sabes qué? Quiero hacer más gráfico ese ejemplo. Como te decía, yo estaba en ese punto, y yo creo que muchos de ustedes han estado, están, no lo sé. No queremos comer nuestra manzana, ¿verdad? Pero se nos antoja. Se ve bonita, la verdad. También caras, ¿eh? No queremos comernos esta manzana porque sabemos que eso es ir en contra de Dios, y conocemos a Dios ahora, sabemos todo lo que Dios hizo por nosotros, pero pasamos mucho tiempo viendo esta manzana. Entonces Dios nos dice: no, hijo, no se trata de eso, deja de mirar tanto esa manzana y veme más a mí, ¿no? ¿Qué significa eso? No se trata como que literalmente no ponernos a ver el cielo, ¿no? Ver a Dios se trata de buscar a Dios, ¿no? De conocerlo en todas las formas posibles que tú puedas, de venir a las reuniones, de ir con las mujeres cuando van, matrimonios cuando van, adolescentes, jóvenes, todas las reuniones, orar, tratar de invertir el mayor tiempo posible en conocer a Dios, para que nuestros sentidos y nuestro corazón estén concentrados en quien Él es. No quiere decir que ya no pensemos que esta manzana es mala, no quiere decir que esta manzana ya no se nos antoje, pero si empezamos a pedir y a dejar y a hacer que nuestro corazón esté concentrado en Dios, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque un día, a medida que tú conoces a Dios, empiezas a amar a Dios. Amén. A medida que tú vas conociendo todo lo que Él ha hecho por ti, todo lo que hace y todo lo que va a hacer, inevitablemente tú vas a amar a Dios. Y va a llegar un momento en el que, si se te llega a atravesar una manzana, sobre todo esa que es tu debilidad, tú vas a ver esa manzana y a lo mejor sí se te va a antojar, porque seguimos siendo carne y hay ciertas cosas y debilidades que seguimos deseando. Pero entonces va a haber un resultado, y va a ser que esa manzana va a ser una oportunidad para ti de demostrarle a Dios que lo amas más que a tus propios deseos. Y vas a ver esta manzana y vas a decir: híjole, Dios, sí se me antoja. Si te soy honesta, Dios, esta manzana me gustan mucho de esas. Está buena, se ve rojita, se ve dulce, y yo ando deseando algo así. Mi corazón anda necesitando algo que sacie, y creo que esta manzana puede. Pero Dios, todo lo que tú hiciste, todo lo que el otro día el pastor predicó, no, todo lo que es alabanza me hizo sentir: no, Dios, yo quiero esta manzana, si te soy honesta, pero te amo más que a mis propios deseos. Amén. Y si tú y yo llegamos a ese punto, tampoco va a ser todo así toda la vida. Esa es una excelente noticia, porque, ¿sabes? Dios no quiere que nuestro cristianismo sea gravoso y que todo el tiempo estemos sufriendo con las manzanas, ¿no? Y vayamos: ay, no, aquí hay una manzana, no, aquí hay otra manzana, porque es un mundo lleno de manzanas. Y sabes que la palabra de Dios dice: mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Entonces no se trata de que toda nuestra vida estemos luchando porque deseamos esa manzana. Sí, va a ser una oportunidad de decirle: Dios, te amo más y no me la voy a comer. Pero si tú y yo seguimos en esa constancia, si seguimos invirtiendo ese tiempo, si seguimos conociendo a Dios de esa manera, va a llegar el día, el momento en el que tú pases, o que la manzana te sea presentada, y te vas a pasar de largo. Esa manzana ni siquiera va a llamar tu atención, ni siquiera se te va a hacer deseable, no se te va a hacer deliciosa. La vas a ver y vas a decir: X, dicen los chavos.
ya no se me antoja, ¿sabes? Ya no la deseo. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que tú sabes que no hay nada que esta manzana pueda darte que no hayas experimentado en Dios. Cuando tú te metes a conocer quién es Dios, cuando dejas que esa comunión por la que Jesús pagó en una cruz sea restaurada, créeme, te lo firmo, no hay placer en este mundo que se pueda comparar a lo que tenemos en Dios. Entonces un día esa manzana que era tu debilidad, porque ese es otro punto. A todos se nos antojan diferentes manzanas. El pecado en general es pecado, pero los pecados también se clasifican en nombres, ¿no? Y lo que yo batallo, o mis batallas, o las manzanas que a mí se me antojan, no son las mismas que a ti, ¿no? Entonces a lo mejor si llega un día en el que mi debilidad es cierta cosa, va a llegar el punto en el que yo diga, ya, ni se me antoja. Y te lo puedo decir como testimonio. Yo sé que aquí hay muchos que pueden decir eso como testimonio. No se trató de que toda su vida vivieran atormentados porque no podían contra ese pecado, o atormentados porque ya no hacían ese pecado, pero deseaban ese pecado. De eso no se trata ser cristiano. No se trata de estar metidos en nuestra iglesia diciendo, no lo voy a hacer. Deseamos hacer todas las cosas del mundo, pero como a Dios no le agrada, no la vamos a hacer, pero se nos antoja. No, se trata de encontrar toda la plenitud en Dios y en quién es Dios, a tal grado que ni siquiera se te antoja lo del mundo. Yo te lo puedo decir, de verdad. Apenas, por ejemplo, el viernes salieron las personas de mi trabajo, unos amigos, y fue como que no, pues vamos por unas cervezas, que no sé qué. Y yo, no, pues gracias, yo no tomo. No, pues vamos, que no sé qué. No, pues no me gusta el ambiente, gracias, ¿no? Después ya mi amiga con la que más me llevo subió algunos estados y me pone de lo que te perdiste. Y la verdad me dio risa, porque honestamente, yo vi eso y dije, no se me antoja, ¿no? A lo mejor hay otros pecados y otras cuestiones con las que yo estoy en un proceso, pero al menos en eso yo hoy te puedo decir que es una manzana que no se me antoja. Y eso es lo que quiere Dios, que encontremos tal plenitud en quién es Él, que se nos olvide esta manzana. Hay un salmo, la verdad, no me acuerdo bien si es 51 o 56, pero hay una palabra que dice, David es como una especie de oración, una especie de ruego en la que le dice a Dios, Dios, renueva en mí o revive en mí el gozo de mi salvación. Y esta es una clave muy importante, porque ponte a pensar en lo que dice, revive en mí el gozo de mi salvación. ¿A qué se está refiriendo? A decirle, Dios, hazme sentir otra vez como la primera vez que te conocí. Hazme sentir ese amor, esa impresión, eso que me impactó tanto mi vida que yo dije, voy a seguirte. Y dice, revive en mí el gozo de mi salvación. Revive en mí lo que tú has hecho por mí todos los días, ¿no? Y el ponerse a pensar y a meditar en esto, créeme que nos va a hacer estar conectados con Dios. Créeme que va a hacer que permanezcamos con nuestros sentidos y con nuestro corazón a Dios, porque si cada día de nuestra vida nos levantáramos y pensáramos en el gozo de nuestra salvación y le dijéramos, Dios, hoy me voy a levantar, pero hoy, Dios, hoy, revive en mí aquel momento, revive en mí aquel día, ese día que te conocí, ese día que me postré en el altar, ese día que en tal lugar yo supe que eras tú, ese día que te sentí, ese día que quitaste todas las dudas, ese día que quitaste todo el dolor, ese día en el que yo experimenté el verdadero gozo de mi salvación, revívelo. ¿En qué pasó ese día? ¿En qué sentimos? ¿En qué analizamos? Y pensamos, wow, yo era el peor de los pecadores. Si la gente supiera lo que hice, yo creo que ni me hablan. Y pensar, y con todo lo que hice, y con todas las manzanas que me comí, aun cuando me seguía comiendo estas manzanas, escucha, aun cuando ni me importaban las consecuencias, ni me importaba si ofendían a Dios, ni me importaba si me iba a ser robado mi matrimonio, ni me importaba si mi economía se iba a destruir, no me importaba, yo solo comía manzanas. Y algo que me encanta de este texto, en el que dice, cuando todavía eran pecadores, cuando estábamos en esa condición de pecado, cuando todavía comíamos manzanas sin ninguna culpa, Él nos amó tanto que mandó a Jesús a morir por todas las manzanas que tú y yo nos habíamos comido. Jesús, el que no se comió ni una sola,
Jesús era el que vivió una vida perfecta. Él tomó nuestro lugar. Él se comió por cada una de las manzanas que te comiste y que disfrutaste. Él dejó que atravesaran sus manos, dejó que atravesaran sus pies, tomó tu lugar, tomó mi lugar, interceptó la ira de su Padre. Él se puso en el medio de la ira de Dios que estaba direccionada a nosotros porque lo merecíamos. Y si tú y yo meditamos en esto y decimos, wow, ¿cómo Jesús va a subir a esa cruz por mí? Yo era una lisiada, yo era una menesterosa, yo era de lo peor, yo estaba perdida. Y ahora soy nación santa. Y ahora soy real sacerdocio. Y ahora soy pueblo adquirido por Dios. Si tú te repites y analices y meditas en esto todos los días, tú vas a vivir una vida en la que todo el tiempo revivas el gozo de tu salvación. Y revivir el gozo de tu salvación es estar completamente conectados con Dios. Que nuestros sentidos siempre estén enfocados en quién es Dios. Y que las manzanas de este mundo no signifiquen nada. Hay una canción que creo, no cantaron hoy, la cantaron creo que hace 8 días. Me encanta porque describe perfectamente esta parte. Y esta canción dice, es una canción muy movida, muy de danzar. Y hay una parte en la que dice, esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Y sabes algo, cuando yo lo canto, de verdad lo siento. O sea, de verdad yo analizo y digo, no hay cosa en este mundo que haya probado que pueda compararse a lo que me hace sentir Dios. Y dice, esta alegría que yo siento aquí en mi vida, el disfrutar de este paraíso que tú me has dado, el disfrutar de tu presencia, el disfrutar de mi familia, el disfrutar de mis sobrinos, el disfrutar de mis amigos, el disfrutar de mi trabajo, el disfrutar de todas esas cosas que tú me das y que son permitidas y aprobadas por ti, no se compara en nada a los placeres de este mundo. Y dice, esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Y la siguiente parte me encanta porque dice, yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Y encima de todo, camino al cielo yo hoy. Si meditáramos en esto, ¿tú crees que no viviríamos completa y permanentemente enamorados de Dios? Y nuestra vida sería justo lo que dice la palabra. Fácil, un yugo fácil, una carga ligera. Amén. Ahora, esto es lo ideal, hermanos. Yo creo que a Dios le encantaría que saliendo hoy de este lugar no comiéramos más manzanas, ¿no? Cuando alguien da un mensaje, el objetivo es que ese mensaje llegue al corazón de las personas y que haya un cambio, ¿no? Que haya un resultado, que no sea como que vine, escuché 40 minutos lo que dijo Abby, quién sabe al rato qué dijo, ¿verdad? El objetivo de Dios de que se den mensajes, de que se hable de la palabra, es que lo que aquí se diga se lleve a cabo, ¿no? Entonces a Dios le encantaría que saliendo de aquí tú y yo no comamos más manzanas. Pero ¿tú qué crees que va a pasar? Vamos a comer manzanas. Con todo lo que hemos aprendido, de verdad espero que cada vez sean menos manzanas. Amén. Que cada vez disfrutemos menos esas manzanas. Que cada vez se nos antojen menos esas manzanas. Es lo que Dios quiere. Pero vamos a comer manzanas. Y es aquí donde podemos cometer todavía un error más trágico en una historia de por sí ya trágica. Y quiero que vayamos a los siguientes versículos. ¿Sí me apoyan? Dice el versículo 9 y 10. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Sí, ya estamos ahí. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andaba por el jardín y tuve miedo. Escuché tu voz y tuve miedo. Honestamente yo creo que estas son las palabras más tristes de la Biblia. Así es. El decir, escuché la voz de Dios y tuve miedo. Estoy hablando de miedo, no de temor. El temor a Dios es otra cosa. Ya hablaremos de eso. Miedo. Escuché tu voz y tuve miedo. Porque eso es lo que hace el pecado.
Otra de las razones por la que Dios dice, por favor, hijo, no peques, por favor, no te comas esta manzana, es porque más allá de todo lo que perdemos, nuestra visión de Dios cambia. Ya no es nuestro Dios amado, ya no es nuestro Dios cuidadoso. Ahora el pecado hace que nosotros escuchemos la voz de Dios y tengamos miedo. El pecado distorsiona completamente cómo nosotros vemos a Dios. Y por eso Dios nos dice constantemente, no peques, hijo, no quiero que pierdas tu matrimonio. Y Dios nos dice, no peques, hijo, no quiero que me escuches y tengas miedo. De verdad no quiero que pierdas ese trabajo por las decisiones que estás tomando. No quiero que pierdas tu economía por las decisiones que ni siquiera me estás consultando. No peques, no seas parte de ese trato. No es un buen trato, hijo. No peques, por favor. Y Dios nos dice, por favor, no te comas esa manzana. Y de pronto tú y yo nos comemos esa manzana. Pero el error más trágico, más allá de que sabemos que vamos a comer esas manzanas, es lo que hace Adán. Y dice que él va y se esconde. Él va y se esconde. ¿Por qué? Porque el pecado provoca ¿qué? Miedo. El pecado provoca vergüenza. El asunto aquí es, ¿a dónde te va a llevar la vergüenza? Cuando tú peques, cuando tú te comas esa manzana sabiendo y teniendo la conciencia de que Dios no quería que te comieras esta manzana, vas a sentir vergüenza, porque el pecado eso trae. El asunto es, ¿a dónde te va a llevar esa vergüenza? ¿Te va a llevar a esconderte como Adán? ¿O va a llevarte a los brazos de papá? Y es aquí donde toca de una forma bien personal mi vida. Sabes, hace muchos años, antes de convertirme, yo viví una etapa, vamos a decirla, muy caótica, ¿no? Tomé decisiones muy malas, algún día te podré platicar un poco, pero en general yo pequé, yo me alejé de Dios, yo hice y deshice, ¿no? Porque se me hizo fácil, porque no entendí la dimensión del poder que tiene el pecado para arrastrarnos, ¿no? El asunto es que un día, cuando explotó toda la bomba de lo que andaba haciendo, yo terminé en un hospital por una situación en la que yo estaba involucrada con personas peligrosas, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ese día mi familia supo todo, yo dejé de entrar a la escuela, yo dejé de hacer, casi por un año me estuvieron nada de darme de baja. Bueno, no voy a hablar mucho de eso. El asunto es que saliendo de ese lugar, mis papás deciden que lo mejor era que yo me fuera a otro estado por temas de seguridad, así nomás te lo digo. Entonces hubo una familia hermosa que me recibió en Hidalgo. Ahí fue a donde yo fui. Pero yo en ese momento estaba en el punto de mi vida de comido todas las manzanas que he querido, he saciado todos los deseos que he querido. Y yo estaba en todo el estatus que estaba, en todo el estatus que podemos ver a Adán, estaba así, ¿no? Avergonzada, escondida. Ni siquiera podía alzar la mirada en la iglesia. Sabemos que es como una representación solo el hacer esto y levantar las manos, ¿no? Dios está en todos lugares, aunque estemos mirando para abajo, ¿verdad? Pero el corazón muchas veces, el cuerpo, tiene la necesidad de hacer esto porque quieres verlo, porque quieres alcanzarle, ¿no? Pues mi expresión física era tan avergonzada que yo no podía alzar la mirada en la iglesia, ¿no? Y ese día predicaron sobre el hijo pródigo. No me acuerdo de toda la predicación, si te soy sincera, pero hubo una parte que me marcó muchísimo. ¿Todos conocen la historia del hijo pródigo? Bueno, para los que no, rapidísimo. Es la historia que cuenta Jesús para hablar del amor del Padre y da un ejemplo en el que un hijo le pide toda la herencia a su padre. Su padre se la da y el hijo se va lejos de casa. Y un día desperdicia esa herencia, lo tira, lo gasta. Dice una versión, vive una vida desenfrenada y se termina toda la herencia. Y está en ese punto ahí, lejos de casa y habiéndolo perdido todo, ¿no? Impactaron mi vida, pero no, en un principio no lo hicieron de una forma positiva o emotiva. Cuando yo escuché esas palabras de sigo siendo tu padre, yo me enojé. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿No has visto estos años? ¿No has visto las muchas formas en las que me burlé de ti? ¿No has visto todas las cosas que he cometido? ¿No has visto que he sido una doble cara hipócrita en la iglesia? ¿No has visto? ¿Por qué dices que sigues siendo mi padre?
Y no, ese día no cambió mi vida. Ese día yo salí de ese lugar y no fue como que ya no. Pero esas palabras empezaron a acosarme de la mejor manera. Y llegaban como pensamientos: sigo siendo tu padre, sigo siendo tu padre. Y yo seguía ahí escondida, porque esta es otra cosa bien importante. A veces creemos que el estar escondidos es estar literalmente lejos de Dios. 2, 3, 4, 5 meses lejos de la iglesia. Y habemos muchos estamos escondidos aquí. Pero que simple y sencillamente la vergüenza de nuestro pecado, la vergüenza de nuestros fracasos, la vergüenza de nuestro dolor nos hace estar así. Y escuchamos la voz de Dios y tenemos miedo. Sigo siendo tu padre, sigo siendo tu padre. Y sabes, yo me resistía hasta que un día dije: yo voy a dejar de esconderme, yo voy a dejar ya de correr al otro lado, yo voy a correr a los brazos de mi papá. Y sabes, ese día, a pesar de la vergüenza, a pesar del pecado, a pesar de toda la inmundicia, que también es necesaria que tú y yo la vivamos para que entendamos la condición de donde Dios nos ha sacado. Pero ahí está la clave. ¿A dónde te lleva la vergüenza de tu pecado? ¿Te lleva a esconderte? ¿Te lleva a autocastigarte diciéndote: como pequé, ya no voy a ir a las reuniones? Como pequé, ya no voy a participar de esto. Como pequé, ya no voy a servir de esto. ¿Por qué? Porque pequé. Y creemos que somos sabios en nuestra propia opinión y nos autocastigamos creyendo que esa es la solución a nuestro pecado. Y Dios le dice: hijo, corre a mis brazos. Yo sabía que te ibas a comer esa manzana. Yo sé que aún se te antoja esa manzana, pero ven, corre a mis brazos. Dice la Biblia: el que confiesa sus pecados, ¿qué? Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y sí, primero Dios, sean mucho menos manzanas las que comamos. Pero ahí está la clave de todo. Yo empecé diciéndote: Dios tiene algo bien personal con Cordero y León acerca de esta historia. Y es justo eso. Habemos muchos que estamos escondidos, quietecitos, sin hacer nada, sin que nada nos mueva aparentemente. Y hoy Dios nos dice de forma bien personal: por favor, corre. ¿Has pecado? Corre. El día de mañana que peques, pero en algún momento vamos a comer una manzana. Y Dios anhela con todo su corazón que cuando eso pase, corras a los brazos de nuestro Padre. Amén. Yo también empecé hablándote de las cosas que hemos perdido. A Dios también le interesa que recuperemos esas cosas. Fuimos cómplices, sí. Fuimos parte de ese robo, sí. Pero Dios es tan bueno y tan maravilloso que aún en eso Él tiene misericordia. Y también aquí en la iglesia se nos ha robado mucho. Por nuestro pecado, sí. Pero se nos ha robado economía, se nos ha robado matrimonio, se nos ha robado trabajos, negocios. Y particularmente se ha robado muchos ministerios. Esta iglesia tiene un gran potencial, hermano. Te lo digo con todo el corazón. Yo puedo ver a tantas personas con tantos dones y talentos que hoy simplemente estamos escondidos. Y a veces ni siquiera es como que estemos escondidos y sigamos pecando, pero estamos escondidos de Dios a causa de un pecado, a causa de una decisión, a causa de la apatía, a causa de la costumbre. Y Dios dice: no, hijo, por favor, ven. Soy un padre que te espera con los brazos abiertos. Soy un padre que aún en tu pecado provee una solución para ti. Y sabes, hay un libro que se llama La Cabaña, que habla mucho acerca del hijo pródigo. Y hay una parte que me encanta en la que dice: el ejemplo del padre corriendo cuando vio a su hijo es la única ocasión en la que se representa a Dios corriendo. ¿Y sabes qué lo provoca? El que tú vengas a lo lejos. El que Él te vea a lo lejos diciendo: ay, mi hija, sí, ya se acabó toda la herencia, ya se comió todas las manzanas, pero ahí viene mi hijo. Y si tú lees la historia del hijo pródigo, dice que el padre, al instante que vio al hijo, corrió, que hay consecuencias.
a las que también Dios nos llama a asumir y a enfrentar. Pero hoy Dios quiere que para que tú recuperes esas cosas, para que tú lo recuperes a Él, corras a sus brazos. Cierra tus ojos y vamos a orar, hermano. Estamos aquí, amado Padre, reconociendo que nada somos sin ti y que tu misericordia nos ha alcanzado el día de hoy, que tú hoy nos has traído con un motivo muy en específico, que tú tenías algo personal con cada uno de nosotros. Tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Sabes cuáles son nuestros pecados, cuáles son esas manzanas con las que hemos estado luchando, con las que nos hemos estado topando con pared. Pero no queremos pelear más. Queremos deleitarnos en ti. Queremos que nuestra vida contigo sea eso, un deleite constante hasta el día en el que por fin, como dice tu palabra, alcancemos la estatura del varón perfecto. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra visión, Señor. Que dejemos de ver la vida cristiana como una estricta regla de normas. Que dejemos de ver esto como, lo tengo que hacer porque... Y esto pasa a ser el disfruto tanto estar en los brazos de mi Padre. Que hoy corremos a ti. Corro a los brazos de mi Padre. Corremos a ti, amor. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Corremos a ti, Señor. Te escucho ¿A dónde decir, iremos? mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor es para mí. Corremos ante ti, esperanza mía. ¿A dónde iremos? Dice tu palabra. ¿A dónde nos esconderemos? Si vamos a lo alto, ahí estás tú. Si vamos a lo bajo, ahí estás La tú. única fuente saciable, tú, para mí el manto favorable. Y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas, que me digas hijo cuando tú me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia, hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos, y si me caigo yo descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabes lo que yo necesito. Háblame, lléname, restaurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Oh Señor, corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir. Tú, la única fuente saciable, tú, para mí alma tan favorable. Y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable.